Todo aumenta y parece que los malos de la película, según el gobierno, son los comerciantes. Por ello, ha realizado distintas medidas como el retrotraimiento de los precios y el congelamiento de algunos productos. ¿Quiénes son los malos de la película y cómo está sufriendo el sector? Vamos a hablar con José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, José? Belén y Joel los saludan desde Córdoba Noticias. Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted por la predisposición de siempre con Córdoba Noticias. Queríamos consultarle cómo está el sector y básicamente qué opina de estas medidas que está tomando el gobierno en contra de la inflación o en contra de los comerciantes. Bueno, rápidamente voy a repetir ya conceptos que he dicho varias veces, por eso lo voy a hacer rápidamente. El sector está en proceso de recuperarse. Venía de una crisis bastante grave antes de la pandemia, después entró en una crisis muy grave durante la pandemia, después se produjo el efecto rebote y estamos más o menos recuperando la situación prepandemia. Digo más o menos porque hay algunos sectores que han recuperado, otros que han superado, algunos inclusive con alguna holgura, y otros que no alcanzan a superar la situación crítica en la que se encontraban. Pero podemos decir que el comercio va en un crecimiento que ahora se ha mesetado, pero que sufrió una sensible mejoría desde la cuarentena. En el nombre concepto de la cuarentena hasta acá, se recuperó, más o menos. Pero lo importante y lo novedoso en rigor de verdad, el tema más candente es la cuestión del control de los precios y la forma en que el Estado ha elegido para paliar los efectos de la inflación. Para esto hay que hablar de algunos conceptos básicos. Si hay inflación, aumentan los precios. Segundo concepto, los precios aumentan porque hay inflación. Eso es una interpretación correcta. Una interpretación incorrecta es decir, la inflación existe porque aumentan los precios. Eso es incorrecto. Y eso es incorrecto porque está demostrado que en las economías donde no hay inflación, no hay aumentos de precios. Bueno, sobre esa base, entonces, entendemos que las medidas que toma el gobierno, que pretende intervenir, es cierto que no solamente en esta oportunidad, en otras sí lo ha hecho, pero en esta oportunidad trata de intervenir más o menos en la cadena de la formación de los precios. Pero, de cualquier manera, sea cual fuere el eslabón de la cadena que utilice, en rigor de verdad está tratando sobre el efecto y no sobre la causa. Porque si le aumenta el precio al supermercado es porque el proveedor aumentó el precio. Pero si el proveedor aumentó el precio es porque el eslabón anterior, el fabricante, le aumentó el precio. Y en todos los casos el precio les ha aumentado porque hay inflación. Bien, bueno, puntualmente, José, no sí, yo lo voy siguiendo perfectamente en esto que estaba mencionando, pero aparentemente en lo que comunica el gobierno, este aumento de precios es monocausal y tiene que ver con los empresarios. Es la única causa según el gobierno, porque de hecho, por ejemplo, el propio Culfas decía, no hay ninguna razón para subir los precios, así dijo. Entonces, ¿cómo asumen ustedes desde el sector esto? Que serían al fin y al cabo los responsables según el gobierno. Bueno, nosotros negamos enfáticamente ser los responsables. Respeto mucho al ministro Culfas, le voy a decir, porque hemos trabajado muy bien durante la pandemia con él y generalmente bastante criterioso, pero se equivoca en esto. Se equivoca en esto porque los precios no aumentan porque se le ocurre al comerciante. Los precios aumentan porque aumentan los combustibles, las prepagas, los servicios, aumentan los impuestos, aumentan los 17 impuestos que ha creado este gobierno, aumentan porque no baja el promedio del 48% de impuestos que tienen los precios. Y como argumento lapidario contra lo que dice el gobierno, es que ellos pretenden que los precios vuelvan a los niveles que tenían hace 2 meses atrás. Daría la sensación de que la inflación en Argentina se ha producido en estos 2 meses. Y la inflación en Argentina tiene
años, porque después de la convertibilidad, que fue un periodo largo, bien largo, sin inflación, después de la convertibilidad siempre hubo inflación y se desató una terrible inflación ya a partir del 2008-2009 para acá, que no la pudieron controlar más. Y esa inflación no tiene nada que ver con el aumento de los precios, sino a la inversa. Ahora, por supuesto que si uno va a buscar un culpable, más fácil de encontrar es el último eslabón. Pero de esa manera no vamos a resolver el problema de la inflación, que es una preocupación de toda la sociedad argentina y debiera ser una preocupación primordial del Estado Nacional, que es el que tiene que resolver los problemas de la economía, los problemas estructurales de la economía, José, para que no haya más inflación. José, justamente si todos los sectores productivos concuerdan en esto, que el gobierno tiene que bajar el gasto público, tiene que hacer cambios en materia fiscal, ¿por qué pensás que siempre termina atacando al último eslabón de la cadena? ¿Por qué pensás que hace oídos sordos a todo lo que plantea el resto de los sectores? Yo supongo, como dije esta mañana en un reportaje, voy a hacer alusión a una cosa que decía mi mamá. Una cosa es ver domar y otra es estar arriba del potro. Esto quiere decir, no debe ser fácil. Nadie dice que sea fácil atacar los problemas estructurales que tiene la economía argentina. Pero el otro día en una rueda de economistas en la que estuve, todos tienen la solución. Y por supuesto que el Estado Nacional la conoce porque tiene técnicos de buena calidad, como Culfas, por ejemplo. Pero bueno, les cuesta tomar las decisiones. Y acá hay decisiones que se deben tomar, y más le voy a decir, deben tomarse lo más rápidamente posible, porque está visto que si las decisiones tendientes a resolver los problemas estructurales son graduales, los problemas no se terminan de resolver y rápidamente renacen. Ahora, voy a poner un ejemplo que no involucra directamente al comercio, pero sí tiene que ver con los precios. Para bajar los precios han aumentado las retenciones. Pero yo pregunto, ¿en qué cabeza cabe que van a bajar los precios aumentando las retenciones? Dicen que las retenciones son a los efectos de crear un fideicomiso para estabilizar el precio de la harina para que el pan no aumente. Todo una cosa ridícula, porque primero porque al aumentar los impuestos van a aumentar los precios. Segundo, la incidencia que tiene el precio del trigo en el pan creo que no llega al 20%. Y tercero, la incidencia que ha tenido la guerra y todos los argumentos que se utilizan extranacionales con respecto al aumento de los commodities agropecuarios, no tienen la incidencia que se les pretende dar. Ahora sí, lo primero que arrancan es aumentando los impuestos. Y yo me pregunto, si un precio está, como ya lo dije antes, más o menos integrado en un 50% por impuestos, nunca se les ocurrió bajarlos. Es difícil porque no deciden bajar el gasto público, sobre todo cuando quienes conducen la economía circunstancialmente tienen además un relato basado en ciertos parámetros y finalidades que conspiran contra una lógica decisión. Digo lógica porque yo tengo un presidente comunista, afiliado al Partido Comunista en Chile, y ya dijo, el equilibrio fiscal es innegociable. Tenemos un presidente afiliado al Partido Comunista en Bolivia que ha tenido el 1.7 de inflación el año pasado porque claro, el equilibrio fiscal es innegociable. Bueno, no sé, ¿por qué no lo hacen? No sé. Sin dudas. Bueno, muchísimas gracias, José, por estos minutos para Córdoba Noticias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias.